Buen día, le saluda Alberto Quintana. Se está analizando, ¿no?, esta posibilidad, y más que posibilidad, necesidad de que precisamente se revise aquello de los requisitos para quienes, pues, en el próximo proceso electoral quieran optar por una curul, sean de la organización política o vertiente política que sea, pero que quieran llegar a nuestro Parlamento. Desde su experiencia, ¿no?, usted que ha estado, pues, vinculado a la labor legislativa, ¿por dónde debe de venir ese cambio, esas modificaciones que se deberían de introducir? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, señor periodista. Un saludo cordial a toda la audiencia de esta prestigiosa radio. Gracias por la invitación. Bueno, con respecto a lo que usted manifiesta, la necesidad de más requisitos para ser asambleísta, representante al Congreso Nacional o a la Asamblea Nacional. Yo creo que debemos tomar en cuenta algo que es muy importante, específicamente sobre la vigencia de estos requisitos en caso de ser aprobados. Pues ya no sería para este 2025, podría ser para otro periodo del 2029, porque no alcanzarían para que entren en vigencia si es que lograran aprobar la Asamblea Nacional estos requisitos, porque el tiempo no alcanzaría. Primer punto. Bueno, es una cuestión estrictamente de forma. Correcto. Pero la situación no está ahí, pueblo ecuatoriano. Pueden haber todos los requisitos necesarios para que sean con título profesional, que sean de tercer nivel, de cuarto nivel, PhDs. Ahí no está el fondo. El fondo está en la calidad de seres humanos, en la calidad de personas que vayan ahí a la Asamblea Nacional, que verdaderamente tengan el interés de luchar, de dar un bienestar con la construcción de normativa, con la fiscalización y con la protección de derechos, que son requisitos primordiales y atribuciones primordiales que tienen los legisladores. Ahora, y para partir de aquello, las organizaciones políticas, llámense partidos y movimientos, justamente deberían de hacer, pues, un verdadero trabajo, porque son ellos quienes postulan y quienes promueven las candidaturas, pues, ¿no? Justamente ahí quería ir. Tiene que existir verdaderas organizaciones políticas conscientes que tengan una responsabilidad y solidaridad con el pueblo ecuatoriano. De lo contrario, pueden poner los requisitos en este momento que eso en nada, créanme, en nada cambiará. En nada protegerá los intereses generales del pueblo ecuatoriano. Pero aquí viene algo muy importante, señor periodista y pueblo ecuatoriano. Aquí necesitamos otra clase de legislación. Aquí necesitamos realmente que se apruebe una ley así, dura, que verdaderamente sancione a las personas que se aprovechan de los recursos del Estado ecuatoriano. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esta ley dura? Porque aprovecharse de los recursos del pueblo ecuatoriano es algo gravísimo. Imagínense, señor periodista y pueblo ecuatoriano, que se elige a asambleístas para que vayan a legislar en favor y se aprovechan del cargo, del poder para otras actividades, para otros menesteres que no tienen nada que ver con lo que ofrecieron en campaña, que no tienen nada que ver con las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Entonces aquí se necesita una ley que verdaderamente sancione por lesa humanidad a las personas que se aprovechan del cargo para usufructuar, para provecho personal, porque es gravísimo. Atentan contra la salud, atentan contra la educación, atentan contra los fondos de los jubilados. Es decir, aquí
hay que sancionar drásticamente con mínimo cadena perpetua para esta gente porque hacen daño. Llegan ahí a hacer daño al pueblo ecuatoriano. Ahí nos salimos del enfoque de lo que tiene que ver exclusivamente con la asamblea, porque aquello obviamente, pues, cuando hablamos de funcionarios públicos, pues lo vamos trasladando también a las otras instancias. Y de alguna manera me recuerda a usted, ¿no? Porque hace un poquito más de un año nomás, pues, hubo las elecciones seccionales, ¿no? El 5 de febrero del 2023. Se renovaron los gobiernos locales. Se posesionaron estas autoridades, ¿no? Desde prefecturas, municipios y juntas parroquiales rurales, y nosotros los comunicadores sociales, los medios de comunicación, casi durante 2 meses después del 14 de mayo, teníamos que estar informando, ¿no? De las denuncias, de las quejas de las nuevas autoridades, porque se repite ese vicio del pasado y de siempre, ¿no? El hecho de que las autoridades que salieron se fueron, y discúlpenme que utilice este término, pero se fueron hasta robando hasta la información. Van vaciando y llevándose la información de las computadoras o llevándose hasta los proyectos que consideran que es de propiedad personal. Un poco el enfoque va hacia eso, o sea, incluso quienes se van llevando la información y quienes de alguna manera no se centran en el trabajo, en la responsabilidad, en las competencias que les da la ley, doctor. Ya, yo me salía de este tema porque la legislación es para todos. Si se crea una legislación para para legisladores, eso abarca para todo el Estado ecuatoriano. Por eso, para todo funcionario público, pues, a eso me refiero. Todo funcionario público. Ya, entonces, mire, y si usted dice, hay que poner requisitos para ser asambleísta, pero eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es como decir que el ratón, perdóneme al pueblo y a usted, señor periodista, esto que voy a decir, es como poner al ratón a cuidar el queso. Es algo imposible que ellos vayan a legislar de esa manera. Esto tiene que hacerse a través de una consulta popular, pero real, verdadera, para proteger los intereses del pueblo ecuatoriano. Así nomás eso no va a pasar. Okay. Mediante legislación en la Asamblea Nacional, eso es perder el tiempo. Eso es para disuadir, para entretener, para el pueblo. Esto es un engaño al pueblo. Discúlpeme, poner requisitos para ser asambleísta, eso no funciona. Eso tiene que ser verdaderamente ya ponerle el cascabel al gato, decirle, señores, aquí van a ser sancionados de esta manera hasta las personas que se aprovechen de los fondos públicos. De manera, nada más. Claro, de manera drástica, porque ya vemos que ahora existen requisitos y se ríen, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de presentar la declaración jurada de bienes suena súper que bonito. Uno se pasa de sabido porque pone en la declaración lo que quiere poner. Y de la otra parte, desde la Contraloría General del Estado, no hay un seguimiento. Y aquí vuelvo al tema, ¿no? No nos referimos exclusivamente a legisladores, sino también a todos los funcionarios públicos. Oiga, estaba recordando, ¿no?, que luego de la caída del presidente Bucaram en el 97, ¿no?, hubo esa Asamblea Nacional. Bueno, ahí se llamaba, si no me equivoco, Asamblea Nacional Constitucional, ¿no? Y precisamente se debatía, en algún momento se debatía, y digo esto porque tuve la oportunidad de estar ahí en los equipos de apoyo, ¿no? Trabajábamos bastante jóvenes en el tema de los equipos de apoyo, y en aquella asamblea que justamente estuvo, pues, integrada por grandes personajes, muy representativos de todas las vertientes políticas, gente e intelectuales de primer orden, ¿no? Justamente se debatía aquello, ¿no?, el tema de los requisitos, y se llegó a una conclusión que, por ejemplo, en este tema de los títulos académicos, decían exigir, poner entre las exigencias esto de los títulos académicos, es dejar de lado a grandes personas que no tuvieron la oportunidad de ir, por ejemplo, a la academia, a la universidad, pero que son muy prestantes y son gente honesta. Entonces, este debate siempre ha estado ahí, ¿no? Pero ahora lo que más preocupa es el tema de la decencia, de la honorabilidad, de la rectitud de procedimientos de las personas. Y volvemos entonces al asunto de los partidos y movimientos políticos, que mientras no haya democratización en las organizaciones, esto no tiene un camino, pues, certero, doctor. Claro, es algo difícil, es de fondo,
este asunto. Los partidos políticos no tienen esos principios, esos verdaderos valores que deben tener la gente que conforma organizaciones políticas. Recuerde usted que hay candidatos que se pasan de un lugar a otro, de un partido a otro, e inclusive algunos compran organizaciones políticas para ser candidatos y los reciben, pagan valores económicos para ir a esas organizaciones políticas y los acojan y para ser candidatos. Imagínense, desde ese momento ya hay actos indebidos que no van a responder a los intereses de la patria, a los intereses del pueblo ecuatoriano. Entonces aquí se necesita también una verdadera reforma a la ley orgánica electoral, donde verdaderamente eso no deba existir, ese cambio de camiseta o el momento de ser candidato, ir a un partido político que lo acoge y ser candidato sin tener verdaderamente conocimiento ni siquiera de dónde ese candidato, qué ha hecho, cuál es su proyecto político, cuál es su trayectoria política. Entonces, eso necesitamos una verdadera responsabilidad de las organizaciones políticas para transformar la política en este país, para verdaderamente trabajar por el interés general que es de los ciudadanos. Para eso es esa democracia representativa que verdaderamente en el momento que están haciendo campaña las organizaciones políticas y sus candidatos ofrecen. Desde ese momento que a veces se los descubre que hacen ofertas que no pueden cumplir, ya están cometiendo actos indebidos que deben ser drásticamente sancionados por el Código de la Democracia. Qué dilema el del Ecuador, ¿no? Porque hablamos de esto, de la necesidad, coincidimos en aquello, ¿no? Que debe de haber pues un verdadero giro de timón en lo que tiene que ver con el manejo, que los partidos y movimientos dejen de ser pues la propiedad del caudillo, porque ellos al dedazo escogen candidatos, ponen a los pasapapeles, a quienes les preparan los cafés o les llevan el pan, así de simple, porque ellos dicen son leales, así hablan pues los grandes jerarcas de las organizaciones políticas en el Ecuador, ponen a cualquiera, ¿no? No hay verdaderos procesos democráticos. Y digo qué dilema porque también hay un gravísimo asunto, ¿no? Nosotros venimos reclamando esa reforma en materia de la ley electoral, ¿no? El Código de la Democracia que se debe de dar. Y el CNE, muy cómodo sus integrantes, pues simplemente van acorde, ¿no? Al vaivén de los intereses de los dueños de estos partidos políticos y simplemente a ellos no les interesa cambiar. Qué terrible. Doctor, agradecerle por estos conceptos tan importantes en torno a este tema tan trascendental. ¿Ah? Que tenga un excelente día y un buen feriado de Semana Santa. Muchísimas gracias, señor periodista, y al pueblo ecuatoriano por la oportunidad. Pero yo dejo sentado. Aquí hay que hacer un cambio en las sanciones para las personas que nos representan, para esa democracia representativa en el Parlamento, en las tres funciones del Estado más importantes, función ejecutiva, legislativa y judicial. Hay que imponer sanciones duras y drásticas para en algo resarcir lo que se le ha perjudicado al Estado, al pueblo ecuatoriano y por ende al Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, ex asesor jurídico de la Asamblea Nacional, el doctor Julio César Zarango, nos ha acompañado en esta mañana. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, eso significa que en 50 minutos